Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Inicia el operativo especial de seguridad en Tierra Caliente. Refuerza a 36 municipios de 4 estados. Se trata de unir esfuerzos para, por un lado, dar plena vigencia al Estado de Derecho y garantizar la seguridad en los municipios de la región. Debemos todos de trabajar para que nunca más vuelvan a suceder, ni aquí en Iguala, ni aquí en Guerrero, ni en ninguna parte de nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto promulga la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Refrendo mi más firme compromiso con los derechos humanos, que son indispensables para que nuestra sociedad viva en armonía y se desarrolle a plenitud en todos los órdenes de la vida social. Fallece a los 73 años el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls. El Instituto Politécnico Nacional retira condición para reanudar el diálogo. Muere el escritor y periodista Vicente Leñero. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Hoy precisamente jueves 4 de diciembre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Juan Pablo. Bueno, estamos viendo ahorita el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Es curioso, porque lo que originalmente se planteó para Tierra Caliente era un plan Marshall, que se quedó en un plan policial. Bueno, de cualquier manera, algo es algo. Ya se desplegaron ayer las fuerzas federales. Ya vimos sobre 36 municipios en Tierra Caliente. 36 municipios, esto es importante, de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos. Se extiende un poco más de lo que es Tierra Caliente, pero se aborda de manera regional este fenómeno, lo cual es importante porque sí tiene que ser visto, creo yo, de una manera integral y de una manera regional, porque es el mismo fenómeno. Un poco tarde, ¿no crees, Raimundo? Bueno, no hay nada más tarde que lo que nunca empieza. Sí, ¿verdad? Digo, me llama la atención que lo que iba a ser un plan Marshall, que incluía esta parte policial, queda reducido a una solución policial. Exactamente lo mismo que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Solo la parte policial, no la parte social y económica. En términos de seguridad, llegaron a Acapulco ayer de manera muy espectacular 1.500 policías de la Gendarmería para patrullar las calles de Acapulco, porque hay que decirles que desde hace 4 meses no hay policía en las calles porque se fueron a un paro por una cuestión salarial. Y esto se da en vísperas de que llegue ahí hoy el presidente Enrique Peña Nieto para lanzar formalmente el nuevo Plan Guerrero, que será el segundo nuevo Plan Guerrero que pone en marcha en su administración. También esto hay que señalar, no detuvo a los maestros de la disidencia que en Guerrero y en Oaxaca están luchando en las calles para derogar la reforma educativa. Y ayer, ya lo veremos un poco más adelante, pues volvieron a incendiar Chilpancingo. Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, está manejada hoy, en términos informales, por la disidencia magisterial. El Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador, bueno, donde debe despachar el gobernador, está vacío. Sí. Está incendiado, está saqueado, está vacío. No hay autoridad estatal en Chilpancingo, hay una autoridad municipal,
pero no hay fiscal en Guerrero tampoco. No hay nada, no hay autoridad en Guerrero, salvo en Chilpancingo, salvo el alcalde de Chilpancingo, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la Dirigencia Magisterial, hace de Chilpancingo lo que quiere en el momento que su estrategia política así lo señale. ¿O no? Así. O sea, lo digo, es una cosa constante, puede ser un día sí, un día no. Por eso, es un asunto de estrategia, no es un asunto de humor. Sí, claro. Entonces, ayer volvieron a incendiar. No sabemos hoy qué es lo que vayan a hacer, pero sí sabemos que son parte del movimiento que está articulando lo que le llaman la toma de la Ciudad de México el próximo sábado. Sí. Bueno, pues esto, como para abrir boca de este país informativo, nada más. Porque el 48% de los impactos en los medios nacionales, tiene que ver con dos obituarios. Son las muertes del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Valls, y del dramaturgo y periodista Vicente Leñero. El ministro Valls, que es un ministro liberal, murió a los 73 años, víctima ya de un mal renal, que lo venía quejando ya hace varios meses. Hoy va a haber un homenaje en la Suprema Corte de Justicia, y Vicente Leñero murió ayer se informó ayer de su muerte a los 81 años de edad, víctima de un efisema pulmonar. Esto es 48% de los impactos. 27% es el operativo de Tierra Caliente en Guerrero, anunciado por el secretario de Gobernación. 11% de los impactos, una discusión pública ayer. El principal periódico de Hong Kong y uno de los más importantes de área independientes en China, South Morning Post, publicó una entrevista con el jefe de ingenieros de China Railways, que dijo que por la revocación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, el gobierno mexicano le había dado una compensación de $16 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo: no es así, no es cierto. ¿Sabes qué? Lo recogió también la AP, lo recogieron varios medios internacionales, y me sorprende cuánto se tardaron, no solamente China Railway, sino el mismo gobierno federal. Bueno, el gobierno federal es el que reaccionó como 18 horas después, sí. ¿Verdad? Porque hay que recordar que Hong Kong no está en el mismo uso horario de México, que está como 14 horas adelantado. Por lo tanto, esta información la tenían desde hace... Bueno, la tenían en la noche, para hacer la noche de antier. Y es cuando se reflejó yo diría, en la mayoría de los noticieros hacia la mediodía ya estaba, era parte de todos los noticieros. Pues cuando tú estás en un vacío de información durante 16 horas, lo que se diga se consolida como una verdad. Pero aquí, si es una entrevista con el jefe de ingenieros de la empresa, con nombre y apellido, pues entonces la veracidad ya no se queda, la veracidad rebasó el punto de la verosimilitud. Sí, claro. Ya no hubo una información de fuentes anónimas, es una persona de carne y hueso que está precisamente en el centro de esta, digamos, de la toma de decisión de la empresa china, que lo declara. Sí. Y 16, 18 horas después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice: no es cierto. Y lo que vemos es pues una pérdida de credibilidad por omisión, por lentitud. Sí. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Después de 18 horas, una reacción de esta naturaleza te lleva a pensar: suma la incertidumbre. Pues, ¿qué sucedió? De todo. O sea, o sí o no, o tuvieron que averiguar, o estaban informando, o hay información que no sabe el secretario. Porque llega de otra parte también. Llega de otra parte, sí. Te puedo decir algo que platicábamos ayer, una solución rápida, que es decíamos, ¿cuál es el mejor manejo de crisis? El que informa y el que transparenta. Sí, claro. Si había una multa para la autoridad de $50 millones si no se hacía la obra, y se revoca, bueno, si estamos hablando de $50 millones, hubieran podido perfectamente alegar que se negoció y en lugar de 50 millones fueron 16. Y esto se convierte en un éxito. Entonces, esta revocación
tiene una compensación que ni siquiera es lo que estaba establecido en la multa por contrato. Ya, vamos. Ya te adelantaste a todas las críticas que pudieras llegar a tener. No, Hay formas como se pueden hacer. No, imagínate, porque los van a tener que compensar, Raimundo. Esa es la realidad. Imagínate que salga, no es 16, fíjense que fue 32. Entonces, ahí sí va a quedar el gobierno federal. Alguna consecuencia legal tiene que haber por los contratos, mal, ¿no? Sí. Vaya, pues bueno, 8% de los impactos. Ayer hubo una Asamblea General Politécnica donde la comunidad politécnica votó para regresar este viernes a la mesa de negociación y en principio van a firmar los 8 preacuerdos que ya tienen con la Secretaría de Educación Pública, que incluye la entrega de instalaciones y prácticamente la suspensión del paro. La comunidad politécnica se levantó, no se levantó, la comunidad politécnica condicionó el diálogo a la liberación de los 3 jóvenes que fueron detenidos en la marcha del 1 de diciembre, uno de ellos de la vocacional 9, y la Secretaría de Educación Pública es la que se levantó. Dijo, ni siquiera es un asunto de nuestra jurisdicción, porque efectivamente es de la Procuraduría General del Distrito Federal. Y como este es el país del no hay nada imposible, entonces la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que decía que tenía todo el caso totalmente consolidado, pues ya los mandó al reclusorio sur, les dijo, hay una caución de 106,000 pesos, pero con 15,000 pesos salen libres, bajo fianza, y enfrentan el proceso penal, porque no son delitos graves, en libertad. Y se espera que hoy salga. Nosotros, de hecho, habíamos informado aquí en el noticiero que iban a salir ayer, porque eso es lo que estaba diciendo el abogado. De hecho es un asunto de papeleo. No es un asunto que algo se atoró. Es ¿Van a simplemente... No, claro, bueno. Si no salieron ayer es porque... Ya no dio tiempo. Porque seguramente se fueron al café. Dice, a ver, espéreme tantito mientras yo firmo estas 180 fojas del expediente de libertad. Bueno, 6% de los impactos. El doctor Manuel Mondragón, que es el responsable federal. He's back. El responsable federal de la Comisión Nacional de Drogas. De adicción. De adicciones. Sí. Calma, Raimundo. Es que me estoy riendo mucho, porque dijiste, he's back. Tanto daño que le hizo a este gobierno su estrategia de seguridad y lo recuperan. Y dice el doctor Mondragón que quiere llevar el alcoholímetro a nivel nacional. No es tan mala idea, Raimundo. O sea, sí está comprobado que los alcoholímetros bajan en una forma importante el número de muertes por accidente. Y en los estados que operan más allá del DF también ha sido un éxito. Sí, ha sido un éxito. No cuestiono por eso. No cuestiono porque el doctor Mondragón es un funcionario federal y lo que quiere es imponer una medida federal en un asunto del fuero común que es local. Sí. Eso es lo que digo. Que ya varios estados ya lo tienen. Pues qué chistoso, ¿verdad? Qué pues chistoso. Carreteras federales, puede ser una sugerencia, les puede dar asesoría. Un alcoholímetro en la carretera federal. Pues sí. Muy bien. Entonces te van a Entre tomar las los maestros. Los maestros te van a tomar la caseta y el alcoholímetro, ¿verdad? Ya no son las 8 horas a Acapulco, van a Más ser o menos. otros 4. Bueno, pues bueno, ya el tema de ir a Acapulco, yo creo que Ay, ya si no nos reímos. Para la otra vez. El doctor Mondragón no nos provoca estos momentos. Se de perdonen risa. el sarcasmo de Raimundo Riva Palacio esta mañana, ¿eh? ¿No? Oye, bueno, esto es lo que tenemos en el país informativo. De muchas maneras se refleja en la prensa de este día. Oye, vámonos el tema financiero sigue siendo portada en muchos medios, porque pues sigue habiendo un tanto preocupación de qué va a pasar con la economía y con las finanzas de México, no solamente el resto de diciembre, sino el año que entra. Pero sí hay comentarios importantes. El gobierno federal está tomando posiciones. El secretario Videgaray dijo que estamos ya blindados ante la caída del valor del peso. Y en cierta forma tiene razón, porque ya se sabía, y lo habíamos comentado aquí varias veces
en esta mesa, de que se esperaba que se iba a devaluar el peso. Es una reacción natural al hecho de que se está incrementando los intereses, la tasa de intereses en Estados Unidos. Entonces todos estos fondos golondrinos pues se van a levantar y se van a ir en donde van a recibir mejor tasa de interés, y eso es lo que es en parte lo que está sucediendo en México. O sea, también a lo mejor está vinculado a otros fenómenos, a otras percepciones, pero la realidad es que la mayoría de esta devaluación, que viene en un momento muy inoportuno para el gobierno federal, pero ya era algo que se esperaba. Eso fue un tema que hemos estado discutiendo aquí en esta mesa, Raimundo, ¿o no? Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Sí, está, pues estas depreciación del peso, pues lo que produce, estas depreciaciones, estos ajustes al tipo de cambio, son mucho más psicológicos. Sí. Y lo que impacta es en las importaciones, favorece las exportaciones. Exacto. Por lo tanto, vamos a ver una balanza comercial muy positiva. Mucho más saludable, en el próximo registro. Ahora, hay una discusión sobre el peso estaba subvaluado o sobrevaluado. De cualquier manera, sí los analistas estimaban que para finales de este año iba a estar alrededor de los $13.50. Ya nos fuimos. Hay días que un peso más. Y la parte del blindaje petrolero sí le da los seguros que tiene el gobierno mexicano, pero le va a dar para el próximo año. Sí hay que decir que la parte del petróleo, México está preocupado, pero hay como 100 países que están mucho más preocupados. Realmente los únicos países que al no estar en un momento de crisis, sí están pues luchando para bajar precios son 4 países árabes con Arabia Saudita. La baja del petróleo, así como también los sucesos en Guerrero, lo que sí tiene un impacto muy fuerte es en la depreciación de las inversiones en la reforma energética. De acuerdo con los consultores, si el precio del petróleo, cuando todavía estaba a $100, si el precio del petróleo caía a 80, la depreciación de los campos para exploración, producción de la Ronda 1 se iban a depreciar 34%. Y que ya viene la Ronda 1. Es de la Ronda 1, 34% con $80. Si baja el barril de petróleo del nivel de $71, entonces el gran campo petrolero mexicano en aguas profundas perdido no es redituable. O sea, sí es un problema la combinación de la crisis social y política y la caída de los precios de petróleo para la Ronda 1 de la reforma energética, que es la reforma joya del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ah, qué duro. Entonces, está reflejado, Videgaray, el secretario Videgaray se ve reflejado en varias portadas en la mañana de hoy. Algo también tiene que ver con la preocupación de los textileros, qué está pasando con la industria del textil, también está reflejado. Pregúntenle a los chinos. Pues sí, eso está reflejado en la portada de Excelsior. Yo sé, Raimundo, que a veces te enojas cuando mencionamos la portada, la razón, pero me enojo cuando dicen cosas mentirosas. Bueno, escucha. Pero tiene portadas muy afortunadas. Este es un comentario, es muy interesante y no sé hacia dónde va o cuál es la estrategia o la posición de Mario Fabio Beltrones. Pero en una entrevista que le hicieron a Mario Fabio Beltrones dice que AMLO pregunten igual a dónde están los 43. O sea, como es que están volviendo a retomar por parte de algunos de los políticos importantes dentro Traducción. Sí. Traducción. Los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no son desaparecidos del presidente Peña Nieto. Exacto. Esa es la traducción. Pregúntenle a Andrés Manuel López Obrador porque el origen de toda esta crisis se dio con el apoyo al alcalde, a José Luis Abarca, pese a que en la campaña presidencial le entregaron un expediente a Andrés Manuel López Obrador sobre lo malandrín que era el exalcalde. Y no habíamos visto esta defensa legislativamente de su partido al presidente. Pero también. ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya era hora. Es que a mí me sorprende, por eso lo pongo sobre la mesa, que esto no había sucedido antes. De hecho, Mario Fabio lo dijo hasta más bonito que tú. Dice Mario Fabio, la imprudencia en el caso de los desaparecidos se inició con el respaldo a un delincuente para que fuera alcalde. Más o menos, bueno, parafraseando. Sí, no, claro, yo lo que hago es una traducción de delincuente a malandrín. Básicamente lo mismo. Para efectos. Sí, pero aquí ya lo que estamos viendo en los últimos días
es que están saliendo, es que ya les autorizaron a los miembros del gabinete a salir a hablar, ¿no? Y a apoyar todo este tipo de estrategia de propaganda del gobierno, así como también los líderes políticos del PRI empiezan también a desdoblarse. Y este tema sí es de altísima relevancia porque es voltear y decir, oigan, a ver, César Camacho dijo el domingo, estamos pagando las consecuencias de la política de seguridad de Felipe Calderón. Y ahora Manuel dice, no nos equivoquemos. El problema de fondo, aquí está. Estos son los responsables políticos. Entonces, deslindemos las responsabilidades políticas. Lo que quiero decir es que viene una temporada electoral sabrosa. Oye, y en el Universal resalta una entrevista que hicieron con el secretario, con el canciller, que yo creo que también es importante poner sobre la mesa el trabajo que tiene el canciller, porque lo están poniendo en sus manos, tratar de reconstruir la imagen internacional de Con la México. cumbre iberoamericana a la vuelta de la esquina. Y con Qué ¿Sabes? difícil va a ser ¿Sabes eso, qué me llama la atención de esta entrevista? Que la reportera ni enterada está de lo que está sucediendo en Naciones Unidas, donde es posible, si no logran frenarlo, que mañana la Organización de Naciones Unidas condene a México por el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esa es la gran batalla diplomática que está sosteniendo México en este momento, y esta es una previa a la cumbre iberoamericana. La cumbre iberoamericana va a ser distinta con condena o sin condena. Y ni siquiera se dio por enterada la reportera. Bueno, y además todos los medios internacionales que acompañan a todos los líderes que van a estar aquí en México la semana que entra, pues el enfoque no va a ser en las discusiones de la cumbre, sino va a ser sobre lo que está pasando en México, la violencia. La cumbre que se va a celebrar en Veracruz precisamente tiene el tema de educación. Este año es educación. Nada más, como si no fuera. Y rápidamente, cuestión de información internacional, en coyuntura con lo que está pasando en Ferguson, el día de ayer en Nueva York se dio una propuesta por parte del gran jurado similar a lo que ocurrió en Ferguson, es decir, sin culpar, sin presentar cargos en contra del policía que mató, un policía blanco que mató a un señor afroamericano. Se ve un video, hay un video. El procurador Eric Holder, el presidente Obama, hablaron ayer y van a hacer lo que decías que podrían haber hecho con el tema de Ferguson, es irse por el caso de los derechos civiles. Porque la gente está muy enojada y ayer en Nueva York también protestas, y esto puede ser la chispa que una vez más encienda la temática racial a Barack Obama. Y esto es mucho más contundente porque hay un video. No lo mató con una pistola, lo mató con una garra. Tú y yo que hacemos artes marciales, pues te digo, también hay que... Lo sometió, hizo una garra ilegal. Que se supone que los policías no deben de usar en este sentido. El señor está vendiendo cigarros. Cigarros ilegalmente porque los está vendiendo de uno a uno, violando la ley de impuestos de la ciudad de Nueva York. Entonces sí estaba violando la ley, pero también hay que decir que lo que estaba sintiendo los abusos, es un exceso. Lo hicieron un mal agarre, ahí está el video, y lo mató. Entonces va a seguir siendo tema. Y hay una gran nota en el New York Times, en la parte baja de la primera plana, donde hay 17 estados que están, pues se van a una controversia constitucional contra la reforma migratoria propuesta por el presidente Obama. Pues no reforma, sino con la plan migratoria, contra la acción ejecutiva, tienes razón. Contra la acción ejecutiva, porque dice que está violentando el federalismo en Estados Unidos. No, lo que es fascinante es que Barack Obama, también hay que decirlo, es un abogado de Harvard, especialista, profesor constitucionalista. Entonces va a ser muy interesante ese debate. La Casa Blanca insiste en que tiene muy bien puesto y muy bien estudiado cada uno de los aspectos legales. Para el exeditor del Harvard Law Review, hoy presidente de la Casa Blanca, él no puede equivocarse en este tema. No, si se equivoca, ¡ay Dios, qué pena para los que nos graduamos de la Facultad de Derecho en Harvard! Así son. Del Harvard Law Review. Por eso la escuela de Derecho está alejada para que no contaminen. Vamos con más información. Con un sinfín de cultura, tradiciones y sitios turísticos, el estado de Oaxaca, un destino que tienes que vivir.
soy la misma, voy cambiando. Nubes, llorando mezcal sobre espadines dobiji. Mi tierra, las piedras de los abuelitos. Barro fundido con oro y jade, pueblos de lluvia, cosmogonía ancestral. Grecas de escama de iguana, encerrada en semilla de cacao. Oaxaca, tierra fértil, cuna del sol, tú eres semilla y arruga de roca, te hablo, te vivo. Tierra de lluvia, donde los hilos tejen almas. Que están en movimiento, que a mí me va, que a ti te va y que regala el tiempo. Montados en la Vía Láctea. Cuando viajo en ti, no hay regreso. Vas dejando barro en mis ojos, añil en mis dedos y una tormenta en mi cabello. Arenita azul. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monte Albán. De noche sueño contigo. Oaxaca, no basta que te cuenten, que te anden pronunciando. A ti te tienen que vivir. Incendios forestales en México. Se registraron 5.267 incendios forestales en 32 estados del país. Afectaron 154.695.52 hectáreas. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Cuando pasa de seguir a dirigir,
eso es ser Select. Cuando pasa de querer a poder, eso es ser Select. Para usted que ya es Select, hay un banco que conoce sus altas expectativas. Santander Select. Con atención personalizada de ejecutivos altamente capacitados y productos diferenciados. Venga a conocer el mundo Santander Select, la puerta de acceso a beneficios exclusivos para usted. Santander Select. Así como cuidas que tu casa sea segura para ti y los tuyos, de igual forma procura que tus datos personales estén protegidos. Vivir en democracia significa que todos tenemos derechos que nos protegen. Solo debemos vigilar que se cumplan. Si alguien hiciera mal uso de tus datos personales, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. Me preocupan mucho las ausencias del partido como institución. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, están involucradas en la presunta muerte de los 43. Los encabezados que sacuden a México están aquí. Lo grave es, insistimos, 2 alcaldes ya detenidos y falta un exgobernador. En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias. Con la pasión que vivimos día con día. Con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan. En los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. La pasión deportiva no está solo en la cancha. También se vive Deportes 40. Jorge Pinto. Tiene 2 receptores abiertos, pero no. Prefiere correr y empieza a avanzar. 1, 2, 3. Marina Arnaud. Ha conseguido un gran rebase sobre su coequipero. Luis Enrique Alfonso. Ojo. Marina Ortiz. Explota con esta maniobra de nivel. Adalberto Martínez. De nacimiento ya tienen el fútbol en las venas. Los mejores comentaristas y analistas deportivos llevarán la pasión de las canchas hasta tu televisor. Deportes 40. Arrancó el operativo especial de seguridad en la región de Tierra Caliente. Con esta estrategia, el gobierno federal busca reconstruir el tejido social en 22 municipios de Guerrero, 8 del Estado de México, 2 de Michoacán y 4 de Morelos. Se trata de unir esfuerzos para, por un lado, dar plena vigencia al Estado de Derecho y garantizar la seguridad en los municipios de la región. Los hechos que se desarrollaron aquí en Iguala, debemos todos de trabajar para que nunca más vuelvan a suceder, ni aquí en Iguala, ni aquí en Guerrero, ni en ninguna parte de nuestro país. En estas zonas, la Policía Federal y el Ejército asumió el control de la seguridad. Solo en el caso de Morelos, la Policía Estatal seguirá funcionando debido a que ya fue implementada la figura del mando único. Se reforzarán las acciones para hacer frente a los crímenes, a los delitos que más lastiman a la sociedad, y se protegerá el libre tránsito en las vías de comunicación. Lo hacemos para que a la brevedad los habitantes de Tierra Caliente gocen de las condiciones necesarias para poder llevar su vida cotidiana sin miedo y sin violencia. El operativo de seguridad de Tierra Caliente consta de 3 líneas de acción. Primero, intensificar el combate eficaz contra las organizaciones delictivas. Segundo, lograr un fortalecimiento institucional y combatir a la corrupción. Y tercero, realizar labores de inteligencia. En esta estrategia participan la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional y la Policía Federal, todos ellos bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dentro de sus acciones, contempla para el Estado de Guerrero la construcción de una unidad especializada de combate al secuestro y una fiscalía especial a cargo de la Procuraduría General de la República. Se trata de poner en marcha un conjunto de acciones
que permitan recuperar espacios públicos, ampliar las oportunidades y combatir los rezagos históricos de esta y muchas regiones de todo el país. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto visitará este estado. Se prevé que se reúna con el gobernador de la entidad, Rogelio Ortega, y anuncie el Plan Guerrero, así como diversos apoyos fiscales para la región. Sobre todo detonar. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, calma. Dice, van a combatir a la delincuencia, van a fortalecer las instituciones y van a llevar a cabo labores de inteligencia. A ver, a mí me perdonan. Si no estaban haciendo eso antes, pues, o sea, ¿qué haces? Te perdonamos. Es que esto es indignante. No entiendo, yo tampoco lo entiendo. El anuncio es para decir lo que ya estaban haciendo. Bueno, porque si no lo estaban haciendo, entonces, ¿qué estaban haciendo? No es un juego de palabras, es decir, pues vamos a lanzar este plan porque la policía del Distrito Federal a partir de hoy va a empezar a dar seguridad en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué no lo daban? Claro. Sí. O sea, entonces, de ayer hacia atrás, las autoridades federales habían sido omisas, el Ejército había sido omiso, la Marina había sido omisa, la Policía Federal, la Policía de Caminos, las instituciones del área de seguridad habían sido omisas. No. Ahora, viene la otra parte. Todo el plan es de seguridad. No sé dónde está la parte del desarrollo económico que está sugiriendo. No sé si se le adelantó al presidente Peña Nieto hoy o no, pero si era un plan de seguridad para Tierra Caliente, ni se fortalece el combate a la corrupción, porque no es el tema, es parte del tema, pero el tema en el área de seguridad, pero no tiene que ver con modificar el statu quo de esa región. Ni con las causas del delito. No tiene 2 años, tiene 100 años de marginación y de abandono. Por eso, esta es una estrategia de seguridad que no me gustó, como toda María, el fraseo, no me gustó nada, porque no me está diciendo absolutamente nada que me diga, aquí hay algo diferente. Sí. O está reconociendo lo que no hicieron, entonces. Esa es la forma en que yo lo estoy interpretando. Entonces, si tú vas a hacer esto, lo que tienes que hacer es achicharrar a los que no lo hicieron. Es decir, lo que nos pasó en Iguala es porque falló nuestro sistema de inteligencia en esta zona. Sí. Y son estas personas las responsables que estaban o son incompetentes o están coludidos. Y ellos ya se les finca, aquí está el procurador, una investigación federal. Y aquí está el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina que van a hacer lo procedente con sus propios cuadros. No está eso. Sí. No, y sabes que cuando se cuestiona las propuestas que hizo el presidente, estas 10 propuestas que hizo el presidente, que incluye pues restablecer cuáles son los parámetros y las responsabilidades de las corporaciones que están involucradas con los temas de seguridad, uno ya entiende mucho mejor estas preocupaciones que ha puesto sobre la mesa el PRD y el PAN, porque esto es, o sea, van a cambiar la ley para que esto sea lo que, la reacción. ¿Esto va a ser? Porque también uno cuestiona si se van a tomar la función de seguridad de Tierra Caliente, entonces ¿para qué necesitan un cambio constitucional? ¿Sí? A lo mejor nomás deben esperar que haya una crisis, que se reconozca que hay una crisis y vas y te tomas la seguridad de ese estado o de esa región. Entonces, el cuestionamiento que están haciendo el PAN y el PRD de las propuestas del presidente, desde el mando único hasta esta reestructuración de las responsabilidades o de la intervención de un municipio, pues no se necesita. Porque ya lo pueden hacer. Lo hemos visto desde el gobierno de Ernesto Zedillo, si mal no recuerdo, o antes, donde inclusive en Sonora, lo platicábamos. Ah, sí, claro. Tomaron todas las áreas de seguridad hace ya algunos sexenios, creo que fue, yo no recuerdo ni siquiera en el gobierno, en el sexenio anterior, y lo hicieron en Juárez, en Morelos, ¿se acuerdan cuando tomaron la autoridad federal, la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, ya lo hacen porque sí hay atribuciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué entrar en una reforma constitucional?
bueno, de 7 artículos constitucionales cuando hay ya las herramientas para hacerlo. ¿Por qué entrar en una lucha política innecesaria y de minar el federalismo y el municipio libre? Es que lo que anunció el secretario de Gobernación deberían de haberlo hecho al día siguiente de la desaparición de los muchachos. Y si no al día siguiente, por lo menos 4 días después. Sí, o sea, pues deberían de haber dicho, desaparecieron 43 personas, vámonos todos a ir a buscarlos, sí. Pero no lo hicieron. Y mandaron como a 15,000, habían 15,000 personas que estuvieron buscando a estos muchachos en un momento dado. Yo no sé cuántos están ahorita, pero yo creo que ya ese contingente de funcionarios ya no está. ¿Y de qué forma también puede llegar a complementar o a chocar con el Plan Guerrero específicamente? No solamente en temas de seguridad, sino en lo que también hablabas, todo el tema de los más de 100 años de las causas de todo lo que ocurre en ese estado. Por eso creo que esta idea original que tenían de un plan Marshall era una gran idea. Sí. ¿Por qué no lo hicieron? No sabemos. No sabemos por qué lo desecharon, pero vemos que recuperaron un poco de lo que era el plan Marshall con lo de Tierra Caliente, porque de cualquier manera, ahí hay condiciones de otra naturaleza, como la que tienen los maestros de la disidencia, que bajo la causa legítima de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, siguen teniendo Chilpancingo como su coto para decirle al país, aquí nosotros gobernamos y no vamos a dejar de prenderle fuego a lo que se nos antoje, si no abrogan la reforma educativa. Aquí, mire, estamos viendo imágenes de Chilpancingo. Ayer tomaron establecimientos comerciales, se fueron de nuevo al Palacio de Gobierno, tiraron los bustos de los gobernadores. Entraron al Palacio, tiraron la puerta con una patrulla, sacaron los 10 bustos de los exgobernadores la pintaron, las quemaron. Ahí está una patrulla, la patrulla que usaron. Está protegiendo a los maestros la patrulla, porque de otra manera, ¿qué está haciendo? Ahora, se robaron la patrulla. Se robaron la patrulla. Sí, perfecto, perfecto. Eso tiene mucho más lógica en esto. Chilpancingo está... La población de Chilpancingo está a merced de lo que decidan los maestros hacer ese día. Cuando tú ves cómo se clasifica un estado de sitio, o sea, un país que es un estado fallido, es esto. O sea, no es un país, pero estamos hablando de una ciudad que ya no proporciona, o sea, a lo mejor la gente todavía está pagando impuestos, lo dudo, pero electricidad, todavía hay electricidad y todavía hay agua. Pero fuera de eso, todo el funcionamiento normal que debería de llevarse a cabo en una ciudad no está sucediendo. Me recuerda, fíjate, veo las imágenes, me recuerda mucho... Mira, ahí están quemando los bustos de los gobernadores. En El Salvador, en los 80s, no en otros lados, pero en El Salvador, donde 3 días era un pueblo, estaba controlado un pueblo por la guerrilla, 3 días era controlado por el ejército. Estaba simplemente en términos de cómo estaban las fuerzas, y los que menos importaban eran los pobladores de la comunidad. Aquí los que menos importan son los habitantes de Chilpancingo. Debe ser muy complicado para un ciudadano en Chilpancingo el día con día en estos momentos, porque está absolutamente a merced de estrategias políticas. O sea, no es una violencia patológica, es una violencia estratégica. Para que se abrogue la reforma educativa hay que insistir. Lo que está sucediendo en Guerrero, que tiene como pretexto la desaparición de los normalistas, que es un tema muy ubicado, lo que está sucediendo. Entonces, de violencia lo que vemos, lo que está sucediendo en Oaxaca, no tiene que ver con nada salvo que quieren un régimen especial en materia de educación y que se abrogue la reforma educativa. Ahora, yo me pregunto, ¿qué más tendría que suceder en Chilpancingo para que declararan un estado de excepción, un estado de emergencia, una situación? ¿Qué más tiene que suceder? Nada. O sea, no lo van a declarar. Pero por eso te digo, no lo van a declarar. Sí, por eso. Ayer Chilpancingo no estuvo peor que hace varias semanas. No lo van a declarar. O sea, el declarar un estado de excepción es que tenga que entrar la autoridad y que tenga que asumir la responsabilidad. Bueno, si a personas que tenían documentadas, que habían... Bueno, si a la persona que incendia la puerta del Palacio Nacional le piden disculpas por haberlo metido con un poquito de fuerza, ¿verdad? Entonces,
¿qué te puedes tú esperar? No va a suceder nada. Por eso, en la medida en que siga esto pasando, en el mundo van a decir, ¿y cómo voy a llevar mi inversión? Porque si están tomando los establecimientos comerciales, ¿quién va a responder por mí? Como voy de vacaciones, como... Ya tenemos Walmart que está retirando 17 tiendas de Oaxaca porque nadie le da seguridad. Fíjate. Y eso implica no solamente inversión, sino también empleo. Y también imagen, porque Walmart está quejándose en el Departamento de Estado. 7 de la mañana con 45 minutos, vamos un corte, no se vaya, regresamos con mucho más al primer café. Incendios forestales en México. El 94.28% de la superficie afectada correspondió a espacios de hierba o arbustos. El 5.72% afectó a zonas de árboles. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasionate, asombrándote con la grandeza de Palenque, viviendo una aventura en Montebello, disfrutando de la magia de San Cristóbal o disfrutando Agua Azul, alegrándote con los parachicos. ¡Tú también, chiapasionate como yo! La Vida es Cine presenta. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Después de medianoche, sus rincones develan un mundo secreto. París en los años 20. Esto no es posible. He estado con Hemingway y con Picasso. Dejemos de decir tonterías porque vamos a llegar tarde. Señor Buñuel. ¿Buñuel? Sí, Buñuel. Y yo soy Dalí. Medianoche en París. Estreno sábado 23 horas. Proyecto 40. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar, en la Cámara de Diputados lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. Luz, gas, dentista y el mantenimiento de la casa. Ya tenemos todo completo. Juntos tomamos las mejores decisiones. Mejores decisiones para ti. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. El escritor Vicente Leñero y Otero falleció el miércoles a los 81 años en la Ciudad de México, a causa de un efisema pulmonar que padecía meses atrás. El periodista nació el 9 de junio de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un verdadero polifacético. Se desempeñó como periodista, novelista, cronista, dramaturgo, académico, cuentista y guionista de cine. Su amplia obra como escritor inició con su primer libro, La Polvareda, y se extiende a una decena de novelas, 14 obras de teatro y 3 compilaciones de cuentos, entre las que destacan Los Albañiles, El Evangelio de Lucas Gavilán, Estudio Q o La Gota de Agua.
En su labor periodística publicó y dirigió diversas publicaciones en los más destacados diarios de circulación nacional. Fue forjador de varias generaciones de reporteros y articulistas. En el cine, su nombre está detrás de adaptaciones y cintas como El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes, así como El Crimen del Padre Amaro. Vicente Leñero fue galardonado en múltiples ocasiones. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 2001 y recibió la Medalla Bellas Artes en 2011. Fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde marzo de 2010. Descanse en paz, Vicente Leñero. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tenemos en la línea al escritor y periodista también, Rafael Pérez Gay, a quien saludamos. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo, Ana María y Juan Pablo. Gracias por invitarme a charlar de Vicente Leñero. Oye, Rafael, ¿qué es lo que significó para las letras y el periodismo Vicente Leñero? Bueno, sin duda, Vicente Leñero, como todos sabemos, es uno de nuestros escritores mayores. Para las letras significó desde los años 60, desde la publicación de su novela Los Albañiles, que fue publicada en la Biblioteca Breve de Seix Barral, lo cual en aquellos años era realmente muy raro e infrecuente. Desde Los Albañiles, su trabajo novelístico presentó a un hombre interesado en la experimentación y interesado en crear personajes densos con temas algunas veces sociales. De eso trata Estudio Q, que es como su novela experimental, su novela de Nouveau Roman, como de Rob Grillet. Eso por lo que toca a la novela. Desde luego La Gota de Agua y Asesinato, que es la historia del asesinato de los Flores Alavés, son dos novelas. La primera, La Gota de Agua, Raimundo, es una novela pionera porque fue publicada en los 80, 84, 85, si no estoy recordando mal, y pone el asunto del agua como tema fundamental del país. Y el segundo, Asesinato, bueno, retoma algunas de las técnicas más importantes del nuevo periodismo. En este sentido, Vicente Leñero no estaría nada lejos, incluso a veces arriba, de escritores del nuevo periodismo norteamericano como Gay Talese o Norman Mailer. De ese tamaño lo considero. O sea, ¿tú lo tienes en un nivel como Gay Talese y Norman Mailer, de plano en el tema del nuevo periodismo, esta novela con datos reales mezclados? Sí, sin duda alguna. Bueno, y veamos, por ejemplo, yo tenía, y yo creo que tú, que te digo a ti, Raimundo, un libro en aquellos años que era como un libro pues, de cabecera para mí, para muchos, desde luego Los Periodistas, que es el libro que resume en muchos sentidos, por un lado, sus habilidades y destrezas novelísticas en cuanto a estructura, y dos, el tema de la novela testimonio, de lo que hoy se llama novela sin ficción. Fue en ese sentido también un pionero y se atrevió a contar, como bien sabes tú y quienes nos oyen, el golpe de Estado de Excelsior en 1976 por muchos lados. No solo es la historia, como tú sabes, de ese momento, sino que retrata a una generación de periodistas, retrata a un país que para los jóvenes de hoy será difícil quizás de entender, un país en el cual no se podía escribir con absoluta o entera libertad, un país que era complicado y un país que mantenía la relación, un periodismo que mantenía relaciones muy complejas y muy complicadas con el poder. Me parece que Los Periodistas es justo ese libro en el cual el Leñero pudo poner todas sus habilidades y estar a la altura del nuevo periodismo gringo, o a veces un poco arriba. Eso es lo mismo también de otro escritor que apreciaba mucho Leñero y del cual era buen amigo, que es Ricardo Garibay. Que era más cronista, ¿no? Ricardo Garibay que sí, bueno, que también, narrador, ¿no? También pudo, aunque no fue un novelista notable, digamos, era también habilidoso a la hora de
poner personajes, de hacerlos densos, de poner de estructuras y tiempos narrativos. Yo regreso siempre, bueno, desde luego están los periodistas como si nos preguntaran, ahora que tomamos el primer café, y si nos preguntaran, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el libro por el cual yo tengo que empezar? Sin duda esos periodistas, porque cuenta una época, cuenta una historia, y Leñero logró en este libro retratar, como decíamos, una época. Y ese fue un camino que siguió. A mí me parece que hay un punto de conflicto en el sentido más constructivo de la palabra en la obra de Vicente Leñero, es decir, el momento en el cual él tuvo, digamos, que decidir entre el extraordinario memorialista y cronista y periodista, que fue un hombre que quería hacer novelas más elaboradas, con mayor ficción. En esa disputa, desde luego, la ganó el periodismo. Hay un libro a mí que me encanta, y seguramente a ustedes también, que se llama Más gente así y más gente así. Son retratos, crónicas de familia. Hay una extraordinaria crónica de su madre, una historia de José María Morelos y Pavón, un retrato fantástico, terrible, malísimo, sobre Carmen Balcells, que le propone que le va a publicar después de Los Albañiles, que publicó Seix Barral. Dice que se lo va a llevar a España y lo va a hacer triunfar, y Leñero le da Estudio Q, que es una novela más experimental, y es toda la historia de cómo Carmen Balcells se va ocultando de él para al final deshacer ese trato en nada. Y cuenta ahí Leñero que Carmen Balcells lo invita a una reunión en donde él se sienta a platicar con un bigotón, y el bigotón le dice: ¿a ti te gusta Graham Greene? Sí, a mí me gusta mucho Graham Greene. Y se pasan hablando una hora de él, y luego le explican que ese bigotón se llama Gabriel García Márquez, y surge una buena amistad entre ellos. Y Carmen Balcells nada más fue la editora de García Márquez, la editora de Vargas Llosa, de toda esa generación latinoamericana. Exacto, tiene razón, hay que decirlo, de todo el boom, ni más ni menos que es la inventora, por la fabricante del boom latinoamericano. Cortázar, Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Lezama, Onetti, etcétera. Oye, Rafael, bueno, pues la biología está pues llevando al relevo generacional de toda esa generación. ¿Quiénes permanecen todavía, se oye espantoso decir, permanecen con vida de esa generación? Elena Poniatowska, ¿quién más? Tu pregunta es muy buena, porque nos puede llevar a situar rápidamente. Bueno, Leñero nace en los 33 y pertenece a una generación notable que prácticamente, pues como tú dices, ha desaparecido porque el tiempo es así. Tenemos que pensar en los años 60, estos jóvenes se acercaban a los 30 y algunos ya tenían los 30. Te menciono algunos. Mira, Salvador Elizondo estaba escribiendo Para Ver. Juan García Ponce estaba escribiendo El gato y la casa en la playa. Sergio Pitol ya había escrito El tañido de una flauta, estaba escribiéndolo porque se publica creo que en el 71. La obediencia nocturna, te decía yo, de Juan Vicente Melo, ya estaba escribiendo porque se publica en el año de 1977, si no estoy recordando mal. Fernando del Paso ya estaba escribiendo una de sus grandes obras, o su gran obra, que es Palinuro de México. Era una generación que quiso abrir una puerta al mundo, una generación que quería leer a los franceses, a los alemanes, a los ingleses. Por eso la obra de Leñero es una apuesta muy seria al periodismo mexicano. En esos años, en 64 por ahí, se publica desde luego la primera gran novela de Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto, esta parodia de la Revolución Mexicana con las memorias del general Guadalupe Arroyo. Entonces, bueno, los que nacen en los 30 van desapareciendo. Y bueno, nos queda desde luego Fernando del Paso, que es uno, yo creo, de nuestros escritores mayores hoy en día, y bueno, también Sergio Pitol, que después del tañido de una flauta hizo esa gran novela, bueno, una trilogía que es El desfile del amor de Omar a la Divina Garza y Escenas de la vida conyugal. Esta es la generación que abrió, por un lado, las ventanas al mundo, pero por otro lado se dedicó, como en el caso de Vicente Leñero, a la creación de un periodismo de altísima calidad, un periodismo que, para volver a citar a García Márquez, que decía, y tú lo sabes bien, decía, un reportaje tiene que estar escrito con la intensidad y la inspiración de un cuento, y un cuento con las precisiones y los datos de un reportaje. Rafael. Ese sería un dato para entender a Leñero, Raimundo. No, Rafael, te agradecemos muchísimo. Se nos acaba el tiempo, Me tiré tremendo rollazo, Raimundo. Excelente. Rafael Pérez Gay, que es la siguiente generación
de los grandes escritores mexicanos. Gracias, Raimundo. Adiós, Ana María. Adiós, Juan Pablo. Buen día, Rafael. Rafael. Y con esto, pues nosotros nos despedimos también. Hoy es importante el presidente en Acapulco para anunciar el Plan Nuevo Guerrero. Nosotros los esperamos mañana en esta edición del Primer Café. Hasta mañana. Planear vacaciones sin que se convierta en un desequilibrio financiero familiar. De esto platicamos con Francisco Mirey, él es director general de Banca Old. ¿Cómo planear unas vacaciones bien sin que sean un desfalco en una familia, ¿no? O que tenga que ser un lastre anual? Si compramos los viajes o hacemos las reservaciones con tiempo, se pueden obtener mejores precios. Generalmente planear estas vacaciones de último momento, pues todo sale más caro, ¿no? Los hoteles están llenos, el autobús, el avión, etcétera, etcétera. Es mucho mejor hacerlo con tiempo, número uno. Número dos, aprovechar, porque también hay justo en estas épocas antes de las vacaciones, muchas ofertas, y ofertas, pues meses sin intereses o descuentos importantes si compra uno con anticipación. Número tres, yo creo que la regla principal es hacer un presupuesto, no gastarnos de más. Número cuatro, usar con mucha prudencia la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento muy bueno para financiar gastos. Pero todos sabemos que las tasas de interés pues no son Claro, las no más es una baratas. extensión, al final de cuentas no es una extensión de nuestro dinero. No es un incremento en del ingreso, o sea, no es más dinero para gastar, Claro. es algo que vamos a tener que pagar, entonces hay que buscar moderar eso. ¿Qué porcentaje gastar de los ahorros para unas vacaciones? Lo que nosotros recomendamos es, y del ahorro, digamos, no gastar más allá del 20%, 30% del ahorro que se tiene a una vacación. En concreto, las decisiones y planeación de sus finanzas personales la decide usted. Pero aquí hay algunos consejos para que sus vacaciones no sean un dolor de cabeza.